¿Sabía usted, amigo cristiano, que Hebreos 10, 24 y 25 es uno de los pasajes bíblicos más explotado y utilizado por las iglesias y las religiones para intimidarte, para atemorizarte y para controlarte, para tenerte cautivo en su iglesia? ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué. ¿Cómo se lee ahí el texto? La versión Reina Valera 1960, el texto dice así: y imagínese que usted ha dejado de ir a su iglesia o a su congregación porque está cansado de que le vean la cara, que lo engañen, que lo estafen o que le inventen. Y entonces viene el pastor o el anciano o el presbítero y le lee este texto diciéndole: hermano Juan, usted está desobedeciendo este mandato. Mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25 en la Reina Valera. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sí, quedémonos hasta ahí. Si usted nota, ahí dice claramente, no dejando de congregarnos. Hermano, usted tiene que congregarse en el lugar de adoración, tiene que estar en el salón del reino, tiene que estar en la iglesia, tiene que estar en la catedral, tiene que estar allí donde nos reunimos todos los domingos. Pero ¿es realmente eso lo que quiso decir el escritor, posiblemente el apóstol Pablo? ¿Qué quiso transmitir el escritor de ese pasaje? En el verso 25 aparece el término en griego apisínago. Sí, apisínago o apisínago, como usted lo quiera ahí mencionar. ¿Qué significa? Epi, sobre, junto. Sínago, reunir, congregar. Y solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, amigos míos. Y no necesariamente se limita a un lugar físico, como te dice el pastor o tu pastora, sino que se refiere al acto o a la actitud de una persona de reunirse con un propósito común. Sí, así como lo estás escuchando. Recuerda, en el verso 25, ese término episínago significa sobre, junto, reunir, congregarse. Se refiere geográficamente a un punto de reunión como un templo, quizás una catedral, una sinagoga. De hecho, te voy a explicar a continuación por qué razón no es así. Muy bien, amigos, a continuación vamos a leer un pasaje en la Biblia, conocido por el apóstol Pablo. Él lo expresó, y está en Hechos capítulo 17, el verso 24. Y ahí usted se va a notar que cuando Pablo llega con su compañero Silas a un lugar en Atenas, él cita estas palabras a aquellos griegos y les dice lo siguiente, que estoy posteando por acá. Estoy leyendo la versión Reina Valera, y el texto dice básicamente: el Dios que hizo el mundo, sí, el que adoran los cristianos, ¿no? Tu pastor, tu pastora, y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Y qué dice ahí? No habita en templos hechos por manos humanas. Sí, amigo, como lo estás escuchando, el Dios al que te están inculcando tu pastor, tu pastora, tu anciano, tu presbítero y tu diácono, no habita en esa iglesia, no habita en ese lugar, no habita en esa catedral. Sí, entonces, ¿por qué tanta insistencia de tus líderes para que te congregues? ¿Ok? Porque les reportas esto: si tú no estás ahí, no hay plata, no hay dinero. La Biblia lo dice. Hechos 17, 24 es claro. Lo dijo un hombre que era columna en la iglesia primitiva, y claramente dice: no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Quiénes hacen los salones del reino? Los mismos testigos de Jehová. ¿Está su Dios ahí? Pablo dice que no, pero ellos dicen que sí. Usted ve a quién le cree, si a ellos o a lo que dice la Biblia. ¿Te lo dice tu pastor o tu pastora? Tú decidirás a quién le quieres creer. ¿Vale más la palabra de tu pastor o lo que dicen los sagrados escritos? Ahí está claro, ¿no? Otro pasaje muy común que te voy a probar para que estés convencido de que no necesitas estar en un lugar de adoración literal está nuevamente en el libro de Hechos. Ahora vamos a leer el capítulo 2. Sobre los primeros cristianos de aquel entonces, después de haber recibido la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban reunidos ellos? Bueno, vamos a volver a leer la versión Reina Valera
y vendían sus propiedades y sus bienes, los cristianos, los nuevos creyentes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, cosa que eso no existe ahora en las iglesias, y perseverando unánimes cada día en el templo. Un momento, quizás alguien dirá, ¿viste? Ahí dice en el templo, pero usemos esto, usemos la lógica. ¿Qué se enseñaba en el templo de Jerusalén? No se enseñaba de Cristo. De hecho, ¿quiénes regían en el templo? El Sanedrín, los saduceos y los fariseos. ¿Creían en Jesús ellos? No, ellos no creían en Jesús. Entonces, ¿qué llegaban a hacer al templo? ¿Estaban aprendiendo de cómo mataron al Mesías? ¿Estaban aprendiendo apostasía de Jesús, escuchando que los fariseos y los saduceos decían que Cristo era un usurpador? No, tampoco. Entonces, ¿qué hacían en el templo? Seguramente estaban congregándose, ahí se miraban, pero, ojo, aquí viene el punto. Y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Ahora sí, como que usaban el templo como lugar de referencia, pero después se iban a sus casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían ahí en las casas? No en el templo, en las casas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, bueno, vamos a llegar hasta allí, de ser salvo. ¿Pudo notar entonces, amigo, cómo puede la Biblia ser manipulada fácilmente? Si usted lo lee en el templo, pero ya explicamos que no podían ir a escuchar hablar de Cristo al templo, pero sí recalcamos que se reunían en las casas. Allí está el reunirse que se menciona en Hebreos 10:25. Sí. Ahora, regresando al punto y final de este versículo de Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué es lo que quería entonces recalcar el apóstol Pablo? Recordemos que esa carta no fue escrita escatológicamente para congregaciones de un futuro que estuvieran en Latinoamérica, en Centroamérica, en Suramérica, en Asia, que estuvieran en Oriente. No. Pablo se las escribió a una congregación en concreto. ¿Qué congregación era? La congregación judeo-cristiana. ¿Qué estaba pasando? En aquella época, la congregación judeo-cristiana estaba, por decirlo así, recibiendo mucha persecución, muchas pruebas. Pablo, posiblemente si fue el escritor o quien haya sido, tenía temor de que estos cristianos regresaran a la enseñanza del judaísmo anterior, una fe que ya estaba muerta para los cristianos y para el propio Cristo, ya que la ley había sido clavada en la cruz. Entonces, ¿qué quería enfatizar Pablo? Que no abandonaran su fe, que no abandonaran la comunión y estar reunidos recordando por qué Cristo había muerto. Sí, lo que quería recalcar es que ellos estuvieran cada día más cerca y tanto más al contemplar, dice, que el día se acerca. ¿Qué día? Aquí vienen nuevamente, en este caso, algunos opinólogos, algunos críticos y sinvergüenzas que te dicen el día del Señor que viene en nuestros días. Pues Pablo no hablaba de ese día. Pablo estaba hablando de la destrucción de Jerusalén que Jesucristo mencionó, que ya estaba próxima en aquella época judeo-cristiana. Así es que, amigo mío, aquí te dejo este pensamiento muy neutral, donde no estoy favoreciendo ni atacando, estoy exponiendo la verdad de cómo las sectas y las religiones te quieren controlar y muchas veces utilizan este pasaje bíblico para atemorizarte, para retenerte y para intimidarte y que tú no dejes de soltarles esto. Si te gusta mi contenido, amigo, puedes seguirme en mis páginas, en mi cuenta de TikTok, en mi canal de YouTube y, sobre todo, recuerda que aquí promovemos libertad de culto. Yo no estoy favoreciendo a ninguna religión, solo estoy en contra de la JW porque es una de las sectas más manipuladoras, más controladoras y más farsante que existen en la tierra. Pero sí, tú eres libre de elegir a quién quieres servir. Ahí te dejo este pequeño pensamiento, comparte este video, dale me gusta para que pueda llegar a más personas y salgan de la mentira.